Sí, doctor. Listo, vamos a empezar. Bueno, el día vamos, vamos a hablar sobre páncreas. ¿Qué temas vamos a tocar en páncreas? Básicamente vamos a ver lo que es anatomía, los estudios de diagnóstico por imágenes que tenemos que utilizar, básicamente los cuatro principales, en este caso los cuatro en páncreas, pero podemos observar algunos rasgos por radiografía, ecografía, tomografía de resonancia, sobre patología congénita y lo más importante en lo que ustedes deben centrar y lo que ustedes deben saber en cuándo utilizar la tomografía en la pancreatitis, sobre todo la pancreatitis aguda. Sus complicaciones, en eso tenemos los pseudoquistes, evaluar el grado de severidad de la pancreatitis a través del método de Baltasar o a través del índice de severidad de la tomografía y estudiar algunos tumores. Vamos a empezar. Anatomía. ¿Dónde se encuentra el páncreas? Pues el páncreas es un órgano netamente retroperitoneal, ¿no? Es un órgano que se encuentra en el centro del retroperitoneo. Básicamente es un tejido glandular, no posee cápsula. Es una característica de una de las características importantes del páncreas es que no posee cápsula, a diferencia del hígado, del vaso o del riñón, los cuales sí poseen cápsula. Entonces es una característica importante que nos va a permitir explicar el porqué de los procesos inflamatorios del páncreas, pues se convierte en procesos sistémicos. ¿No? Tiene tres partes, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la cola, que son datos que ustedes manejan. Tiene un conducto central, que es el conducto de Wilson. ¿Cómo se ve por ecografía? ¿Cómo se estudia o se evalúa cuáles son los alcances de los siguientes métodos diagnósticos? Pues vamos a tener que en ecografía, la primera imagen, la que está mencionada con 1, la que se encuentra acá, pues la ecografía tiene un papel, digamos, de screening del páncreas. Screening en cuanto podemos ver algunas patologías, pero no es un estudio que realmente nos dé un diagnóstico definitivo. Es más, ninguno de los métodos diagnósticos nos da un grado de certeza muy alto, como vamos a ver. Más, sobre todo, en el caso de las pancreatitis, nos sirve para ver complicaciones más que para ver diagnóstico. En la ecografía se ve, esta es la imagen del páncreas. Esta es la imagen del páncreas. Para nosotros es uno de los órganos un poquito más complicados de poder observarlo y es muy operador dependiente, porque al ser un órgano retroperitoneal, pues se encuentra por detrás del estómago, por detrás incluso de las asas intestinales como el colon transverso, que a veces cuando está lleno de meteorismo o hay material fecal en el colon o el estómago se encuentra muy extendido, a veces es un poco difícil de observarlo. Por lo tanto, requiere de cierta experiencia para poder observarlo en todos sus tres segmentos, la cabeza, el cuerpo y cola. Se ve como una imagen hipodensa, todo eso es el páncreas. Toda esta imagen hipodensa, hipoecogénica, es la imagen del páncreas. Y un dato, esto de acá es el cuerpo vertebral, aquí está la arteria mesentérica y por detrás una referencia anatómica importante que nos ayuda a ubicar el páncreas es la vena esplénica. La vena esplénica que se une con la vena mesentérica para formar la porta. Entonces esta es una de las referencias, esta imagen hipoecogénica que ustedes ven acá, hipoecogénica, es la vena esplénica, que lo podemos diferenciar cuando ponemos el estudio en Doppler colon. El siguiente método diagnóstico es la tomografía. La tomografía, ¿dónde se encuentra el páncreas? Pues en el centro, ¿no? Ustedes ya más o menos han visto tomografía, acá este es el hígado, aquí a la izquierda está el vaso, aquí están los riñones, en el centro la vena, la aorta abdominal, perdón, atrás la vértebra y asentándose sobre todas esas estructuras en la parte central del páncreas. La cabeza, el cuerpo y cola y por detrás la referencia anatómica importante que les decía, la vena esplénica. Igual acá en esta es tomografía, esta es una tomografía con contraste. Esta es una tomografía sin contraste, con contraste aquí viene el realce de la vena esplénica que se ve mejor en fase portal. ¿No? Entonces, todo esto es el páncreas, la cabeza, el cuerpo y la cola. El páncreas es hipodenso, tiene unas densidades bajas. El siguiente método diagnóstico es la resonancia magnética.
En la resonancia magnética nos da imágenes. Bueno, en la resonancia magnética hablamos de secuencias, como ustedes saben, secuencia T1, T2. En abdomen hay mucho más secuencias. Y una de ellas, las que más, digamos, las que nos permite evaluar tanto el páncreas como la vía biliar, es la famosa colangioresonancia o resonancia magnética colangio. Esa resonancia colangio, como su nombre mismo le dice, permite hacer una colangiografía, o sea, un estudio de todo el árbol biliar, incluido el conducto de Wilson, la vía biliar extrahepática, la vía biliar intrahepática y la vesícula. Más o menos esta pequeña imagen que ustedes ven, aquí se representa todo en forma anatómica. Esta es la vía biliar intrahepática, esta es la extrahepática, esta es la vesícula y esto que está acá es el conducto de Wilson. Y lo que está más o menos por acá vendría a ser la ampolla de Batten un poquito más abajo. En cuanto a la desventaja, obviamente, con la resonancia magnética, con la colangioresonancia, es el tiempo. Ustedes saben que la resonancia magnética tiene un tiempo más o menos, tiene que estar el paciente 30, 40, incluso hasta 50 minutos y estar quieto para poder hacer el estudio. Y a veces tenemos que sedar al paciente, ¿no? A veces algunos pacientes no pueden estar mucho tiempo quieto y se coloca sedación. El siguiente estudio, no menos importante, es la radiografía. ¿Por qué no digo menos importante? Porque si bien es cierto, no se ve el páncreas en sí, pero podemos observar signos indirectos, como por ejemplo ver calcificaciones en el área donde se encuentra ubicado el páncreas, que nos indica una pancreatitis crónica, o ver un hilio peripancreático que nos indica un proceso inflamatorio como una pancreatitis aguda, o podemos ver algunas alteraciones como gas a nivel del epigastrio que nos podría estar indicando una pancreatitis enfisematosa. Entonces, estos son más o menos los métodos diagnósticos que tenemos principales. Ahora vemos cuál va a ser la utilidad de cada uno de ellos. Vamos a hablar también sobre malformaciones congénitas, ¿no?, del páncreas. Recuerden que por embriología el páncreas se forma de dos vertientes, ¿no? Una porción ventral y una porción dorsal, ¿no? La porción ventral y la porción dorsal que finalmente dan una vuelta, circundan, hacen una fusión y finalmente se forma el páncreas, como lo vemos acá. Entonces, en ese proceso de fusión, pues puede haber algunos trastornos como agenesia o hipoplasia, un páncreas anular que rodea a la segunda porción del duodeno. Al hacer esta rotación, pues el páncreas a veces se envuelve o se enrosca, digamos, en la segunda porción del duodeno, produciendo estrechez, páncreas ectópico. Cuando hay segmentos pancreáticos que están por fuera de esta zona pancreática, hay tejido pancreático adyacente o alrededor, el páncreas diviso y algunas variaciones de tamaño y forma. Aquí tenemos una alteración congénita, el páncreas diviso, es en el cual el páncreas se encuentra, como su nombre mismo dice, se encuentra dividido. ¿Y cómo podemos radiológicamente saber si está dividido o no? Pues encontrando dos conductos, un conducto de Wilson y un conducto accesorio de Santorini, un conducto que se encuentra más o menos por debajo del conducto de Wilson, que nos indica un páncreas que se encuentra dividido, es decir, la cabeza se encuentra dividida. Entonces ahí se produce por un fallo en la función de los conductos pancreáticos, dorsal y ventral, más frecuente en pacientes con pancreatitis idiopática. El ataque solo se observa cuando el conducto pancreático es visualizado, como el conducto de Santorini. En la pancreatografía más o menos es muy parecida. El conducto principal en este caso no se encuentra fusionado con el conducto de Wilson, como ustedes pueden ver acá. Este es una colangioresonancia. Acá vemos el colédoco, el conducto hepático común. Aquí viene el colédoco. Normalmente el colédoco se fusiona con el conducto de Wilson, pero en este caso se encuentran separados. Eso nos indicaría un páncreas diviso. Lo que ocurre en el páncreas anular es totalmente lo contrario. En este caso se fusionan ambos conductos o ambos segmentos, tanto la región dorsal como la ventral, pero en ese recorrido pues deja tejido pancreático. Aquí vemos un esquema de cómo se produce ese páncreas anular, la cabeza del páncreas que está rodeando a la segunda porción del duodeno.
tiene cabeza, cuerpo y cola, pero la cabeza lo rodea el páncreas y por eso, al segmento duodenal, y por eso se conoce como páncreas anular. No lo rodea y cuando el recién nacido puede a veces hacer el rodear la segunda porción del duodeno, pues lo que va a hacer es a veces comprimir el duodeno, o sea, como que lo estenosa de manera extrínseca. Y se van a formar dos burbujas, ¿no? El signo de la doble burbuja, que este signo se ve también, por ejemplo, en estenosis del píloro, también, o en atresia del píloro, también, por ejemplo, se ve el signo de la doble burbuja. Cierto grado de estenosis duodenal o atresia duodenal. Este es el páncreas. El famoso páncreas anular. ¿No? En resonancia magnética podemos ver los dos segmentos. El duodeno se encuentra en el centro y tejido pancreático alrededor, tanto a la derecha como a la izquierda. El páncreas ectópico es otra malformación congénita en el cual vamos a ver tejido ectópico, o sea, tejido pancreático por fuera del lecho pancreático, o sea, por la zona donde se encuentra el páncreas. Puede ser a nivel del mesenterio, como dice acá, el 26 al 38%, se encuentra en el estómago, una parte casi igual en el duodeno y hay uno menos en el divertículo de Meckel o a nivel del hilo. Es raro que se encuentre en el colon, esófago, vesícula biliar o ombligo mesentérico. Usualmente es asintomático, aunque a veces puede producir complicaciones como estenosis, ulceración, sangrado e intususcepción, sobre todo cuando este páncreas es funcionante. Recuerden que ¿qué células contiene el páncreas? Pues las células beta, ¿no? Las células beta que van a producir la insulina. Entonces, esa producción de insulina que normalmente se produce en el páncreas in situ, se produce también en el páncreas ectópico. Y eso puede producir irritaciones. También forman otras hormonas que irritan el tejido circundante. Entonces, pueden producir a veces malestar. La agenesia o hipoplasia del páncreas, agenesia es muy rara, es incompatible con la vida por la no producción de células de insulina. Y se debe a la mutación de una proteína en el desarrollo. En la hipoplasia generalmente hay ausencia del anclaje ventral o dorsal, hay agenesia parcial del páncreas dorsal, como en este caso vemos solamente esta es sustancia de contraste, acá vemos el duodeno y acá está la cabeza del páncreas. Falta el cuerpo y la cola. Y a veces puede producir el dolor abdominal. El quiste pancreático congénito también es son otras malformaciones congénitas. Generalmente los quistes pancreáticos congénitos se abren cuando encontramos quistes en menores de 20 años, pues los asociamos a un síndrome, el síndrome de von Hippel-Lindau o von Hippelin, como ustedes quieren llamar. Es un síndrome que aparte de los quistes pancreáticos pues se asocia a tumores neuroendocrinos, no a hemangioblastomas cerebrales. Ese es el síndrome de von Hippelin. Entonces, cuando encontramos múltiples quistes pancreáticos, hay que sospechar de esta un poco rara enfermedad de von Hippel-Lindau. Y finalmente, lo más importante, como siguiente cápite es la evaluación del páncreas o la utilización, cómo utilizar la tomografía en el diagnóstico de una pancreatitis o los métodos diagnósticos, no solamente la tomografía, como la ecografía, también los rayos X en el diagnóstico de una pancreatitis, ¿no? ¿Cómo utilizar? Primero, tenemos dos cosas, que las pancreatitis se dividen en dos grandes grupos, la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica como que no hay mucho problema porque por imagen lo que vamos a encontrar son solamente calcificaciones puntiformes. Es el único signo radiológico, hablando de imágenes, es el único signo radiológico que nos hace sospechar de una pancreatitis crónica. Por ahí algunos autores mencionan disminución del tamaño y atrofia, pero que no son signos muy claros o evidenciables. Más que todo son la presencia de calcificaciones a nivel del cuerpo, cola,
de la cabeza, cuerpo o cola del páncreas. Y la pancreatitis aguda se subdivide en dos, en pancreatitis edematosa y pancreatitis hemorrágica. Hay que diferenciar las dos cosas porque cada uno tiene una forma de actuar diferente. Y también en el contexto de la tomografía, pues cada uno tiene una forma de análisis diferente. En la pancreatitis crónica no, solamente que les dije hay que ver las calcificaciones. ¿Qué es lo que sucede? Ya ustedes saben el concepto de pancreatitis, es un proceso inflamatorio local o difuso de la glándula que puede tener complicaciones locales y también complicaciones sistémicas. ¿Por qué? Porque lo mismo que no tiene cápsula. Entonces todo el sistema inflamatorio pues va a pasar al torrente sanguíneo produciendo también inflamación a nivel vía sanguínea. En la ecografía, ¿cómo se suele observar? Pues hay una disminución de la ecogenia. Primero diremos que ningún método diagnóstico, ningún método de imágenes es diagnóstico de pancreatitis. El diagnóstico de pancreatitis es básicamente clínico y laboratorial. Ya, ningún método diagnóstico, ni la ecografía, ni la tomografía, ni la resonancia magnética es para hacer diagnóstico de pancreatitis. A veces nos piden estudios para descartar pancreatitis, quieren que descartemos por ecografía, hagamos el diagnóstico de pancreatitis cuando hay dolor a nivel epigástrico. Entonces, eso no es así. Los métodos diagnósticos por imágenes no sirven para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Sirven para ver las complicaciones de la pancreatitis. El diagnóstico de pancreatitis es básicamente clínico y laboratorial. Por ecografía, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar algunos signos que son indirectos, como por ejemplo, disminución de la ecogenicidad del páncreas, dilatación del conducto pancreático, o sea, del conducto de Wilson. Esos son algunos signos indirectos que podemos ver en la pancreatitis en el caso de la ecografía. Las causas de la pancreatitis en niños también se puede ver pancreatitis, que a veces son pancreatitis por traumática, por trauma, pancreatitis infecciosas, procesos virales, parasitarios pueden causar pancreatitis en niños, pancreatitis tóxica, hereditaria y la famosa fibrosis quística o anomalías del conducto pancreático. No pueden también causar pancreatitis en niños. Siempre, sean niños o adultos, la complicación más frecuente es el pseudoquiste pancreático que se forma a partir de la 4ª semana. O sea, al mes de haber tenido una pancreatitis se puede formar un pseudoquiste pancreático y si no es tratado a tiempo llevar a la muerte del paciente. La causa de la pancreatitis en adultos, para la cabeza es la litiasis biliar. ¿Ya? Seguido del alcohol, la idiopática es un 15% y metabólica son 10%. También hay pancreatitis post-sepre. Y ahora hay algunos tipos de pancreatitis farmacológicas también, por el mal uso de algunos medicamentos. En radiografía, ¿cómo se diagnostica la pancreatitis? Pues no vamos a encontrar ningún signo radiológico que sea objetivo para hacer diagnóstico con pancreatitis. Lo que sí vamos a encontrar son signos radiológicos indirectos. Ya, son signos radiológicos indirectos que nos permiten hacer el diagnóstico de sospecha, porque en rayos X no es un diagnóstico definitivo, sino es un diagnóstico de sospecha. ¿Qué signos podemos encontrar de manera indirecta? 1, el asa centinela. 2, el colon cortado, que es el colon, no es más que el colon transverso, que se encuentra levemente distendido, el halo perirenal, cuando hay pancreatitis enfisematosa, calcificaciones pancreáticas. ¿No? Como les decía, esas calcificaciones lo que van a indicar son una pancreatitis crónica que puede haberse reagudizado. Colelitiasis, como mencioné, la primera causa de pancreatitis son los cálculos en la vesícula. Borramiento del psoas y gas en el tracto peritoneal como signos indirectos. ¿Cómo se ve la tomografía en pancreatitis? ¿Cuáles son los signos? Bueno, pues lo que vamos a encontrar son, hay una clasificación, bueno, podemos encontrar una pancreatitis normal. En una pancreatitis podemos encontrar un páncreas radiológico o tomográficamente normal. Y vamos a ver algunos principios, ¿no? Cambios en el tejido peripancreático, aumento difuso de la grasa peripancreática, márgenes irregulares, colecciones líquidas
y cambios inflamatorios del tejido peripancreático. En la pancreatitis crónica lo que vamos a ver, como les mencioné, lo principal son la presencia de calcificaciones. En el caso de la ecografía pueden o no pueden dar sombra. Otro de los hallazgos indirectos son los contornos irregulares, la dilatación del conducto de Wilson, que es esa imagen hipoecogénica que estamos viendo en el centro, y estas imágenes hiperintensas puntiformes vendrían a ser la pancreatitis crónica. Pues sí, al igual que en los rayos X en la tomografía, lo que nos va a indicar que es una pancreatitis crónica son la presencia de calcificaciones. A la presencia de calcificaciones son los que nos va a dar el diagnóstico de pancreatitis crónica. Y sobre todo, el diagnóstico de imágenes de la tomografía en pancreatitis sirve para ver las complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Las más comunes son colecciones líquidas, dependiendo del volumen y la cantidad. Los famosos pseudoquistes. ¿Por qué les llaman pseudoquistes? Porque finalmente no tienen una pared definida. Ya, colección homogénea de páncreas. ¿Qué son pseudoquistes? Una colección homogénea de páncreas de fluido encerrado por una membrana de tejido de granulación a las 4 semanas. Aparece a las 4 semanas los pseudoquistes pancreáticos, o sea, no aparece ni en la primera ni en la segunda, sino a la 4ª semana. Se puede resolver de tamaño inicial, pero ocasionalmente puede requerir drenaje bajo guía ecográfica o bajo guía radiológica. La muerte es poco común en pacientes pediátricos con pancreatitis y no hay sistemas de puntuación existentes similares al APACHE en el caso de los niños. El APACHE es un sistema de clasificación que utilizan los sociólogos para dar pronóstico de pancreatitis. La primera complicación más frecuente se produce a partir de la 4ª semana. Recuerden, esos pseudoquistes pancreáticos se producen en la 4ª semana. Entonces, la primera complicación más frecuente de las pancreatitis son los pseudoquistes pancreáticos. ¿Y qué son los pseudoquistes? No vienen a ser más que colecciones líquidas, que pueden estarse en la cabeza, el cuerpo y la cola. Generalmente son únicas. No tienen membrana periférica, tienen un refuerzo posterior en la ecografía y tienen efecto de masa circundante. ¿Y cómo se ven? Pues eso es lo que ustedes ven. Este es el páncreas, aquí está. ¿Por qué estoy seguro que este es el páncreas? Porque aquí se encuentra la vena esplénica y esto es el páncreas. Pero en vez del páncreas, ¿qué es lo que encontramos? Estas grandes colecciones líquidas que vienen a constituir los pseudoquistes pancreáticos. Los pseudoquistes pancreáticos desaparecen a la 4ª semana post proceso inflamatorio pancreático. ¿Qué es lo que tenemos en tomografía? Para evaluar las pancreatitis. Tenemos los famosos criterios de Baltasar. Baltasar se usa solo y exclusivamente para tomografía. No se usa para eco, no se usa para resonancia magnética. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, Baltasar es un criterio en el cual divide los hallazgos tomográficos en las pancreatitis en hallazgos con contraste y sin contraste y con contraste. Me refiero con contraste iodado, obviamente, ustedes saben, ¿no? Entonces, Baltasar sin contraste. ¿Qué es lo que vamos a ver? Diferimos 4 grados. Aquí, como ustedes ven, grado A, B, C, D y E. A todo esto le da un score y les voy a explicar para qué le da un score. Lo importante es que nos centremos en esto. Baltasar sin contraste, A, B, C, D y E. Hallazgos páncreas normal. Miren por qué les digo que la tomografía no da diagnóstico de pancreatitis. Repito, la tomografía no da diagnóstico de pancreatitis. Lo que nos da la tomografía son las complicaciones y el procedimiento a realizar, el tratamiento a realizar. Entonces aquí tenemos, miren, porque puede haber una pancreatitis Baltasar A y ¿qué dice ahí? Hallazgos páncreas normal. Es decir, el paciente puede estar cursando con una pancreatitis aguda y tener radiológicamente ser el páncreas normal. Por eso es que la pancreatitis no da diagnóstico la tomografía no da diagnóstico de pancreatitis.
Entonces aquí se ve en grado A, hay una pancreatitis leve, obviamente, pero con páncreas radiológicamente normal. En el grado B, las pancreatitis grado B sí hay edema focal o difuso. En otras palabras, hay un agrandamiento del tamaño de la glándula. En el grado C ya hay una inflamación peripancreática. ¿Y cómo se ve esa inflamación peripancreática? Como un estrellamiento de la grasa peripancreática. Y en el grado D ya hay una colección intra o extrapancreática, y en el lado E, 2 o más colecciones asociadas a gas retroperitoneal. En la Baltasar, ¿por qué es importante colocarle contraste a un paciente con pancreatitis? Porque nos va a ver el porcentaje de necrosis, si es que lo tiene, ¿no es cierto? El porcentaje de necrosis. ¿Por qué es importante eso? Porque el manejo de la pancreatitis solamente con proceso inflamatorio localizado generalmente es clínico, o sea, manejo con medidas terapéuticas locales. Pero cuando ya hay necrosis, dependiendo del grado de necrosis, ya ese tratamiento es quirúrgico y el riesgo de severidad aumenta. ¿Qué es el riesgo de severidad o el índice de severidad tomográfico? No viene a ser más que la suma de un Baltasar sin contraste, de un Baltasar con contraste, y nos va a dar el índice de severidad. ¿Qué significa el índice de severidad? Es el índice de mortalidad. Mientras más severo es el índice tomográfico, más riesgo de mortalidad tiene el paciente. Por eso, porque nos da pronóstico, por eso es importante el criterio de Baltasar, porque nos da pronóstico de la enfermedad. Y aquí vemos, miren, páncreas Baltasar A es un páncreas normal, páncreas Baltasar B hay un edema focal difuso, el C hay una inflamación de la grasa peripancreática, en el D hay una colección y en el E hay 2 colecciones. Y aquí vemos el porcentaje de necrosis. ¿Qué significa necrosis? Obviamente tejido muerto, ¿no? Un tejido que ya, porque es necesario saber si ese tejido muerto o no. ¿Cómo lo sabemos? Inyectándole contraste. Con tejido vivo capta contraste. Todo tejido que tiene vascularización capta contraste, y el que no capta contraste, pues es un tejido que ya no tiene vascularidad, es un tejido muerto, es un tejido necrótico. A mayor cantidad de tejido crónico, el porcentaje es mayor y el índice de severidad también aumenta. Miren, aquí vamos a ver un Baltasar A, ¿no? Este es un páncreas normal. Ven que el hecho de encontrar un páncreas normal no quiere decir que el paciente no tenga pancreatitis. Por eso es que el diagnóstico es clínico y laboratorial. Aquí vemos un pancreatitis Baltasar B. Ven, si comparan este páncreas con este páncreas, pues el Baltasar B se ve un poquito más hinchado, digamos, un páncreas regordete. En el Baltasar C ya hay un aumento, por el proceso inflamatorio avanzado, y sale fuera del páncreas para localizarse en la grasa retroperitoneal, ¿no? Entonces el páncreas aumentado más grasa, compromiso de la grasa epiploica peripancreática. En el Baltasar D hay todo lo demás más una colección. ¿Por qué es importante esa colección? Porque esa colección finalmente va a formar los pseudoquistes se pueden infectar y finalmente llevar a la muerte del paciente. Por eso es importante detectar y tratar las colecciones líquidas lo más pronto posible. Acá ahí vemos colecciones líquidas intrapancreáticas, ¿no? De bordes lobulados a nivel del cuerpo y la cola. Aquí tenemos 2 o más colecciones líquidas. Ese es el Baltasar E. Cuando hay 2 o más. ¿Cuáles son las colecciones? Estas que usted ve acá. Estas son las colecciones líquidas. En la evolución por el TAC, pues generalmente siempre se pide una tomografía, sobre todo aquellos que hayan ingresado por un Baltasar D y E, y aquellos que tengan un Baltasar A, B y C, solamente se pide tomografía si hay sospecha de complicación. ¿Alguna pregunta acá con respecto a pancreatitis aguda? ¿O está claro? Listo, vamos a pasar a lo que son neoplasias pancreáticas. En las neoplasias pancreáticas aquí es un poco, bueno, hay varias clasificaciones. Esta es la más, digamos, la más sencilla de utilizar. Neoplasias quísticas y neoplasias sólidas. Las neoplasias sólidas se clasifican en neoplasias endócrinas, aquellos tumores endócrinos, y aquellas
neoplasias exócrinas, no como los adenomas y los adenocarcinomas, que son los más agresivos y los más frecuentes también. Entonces, en las neoplasias quísticas, ¿qué vamos a encontrar? Pues quistes, ¿no? Quistes con cistoadenoma, o sea, quiste con una lesión sólida, que si bien es cierto, hay algunas consideraciones tomográficas que hay que tener en cuenta para ver si son benignos y malignos. El problema es que con el tiempo, o sea, ¿cuál es el problema con el diagnóstico de tumores quísticos por tomografía? Que si bien es cierto puede tener a veces lesiones benignas, o sea, puede tener características benignas, pero puede evolucionar con el tiempo a lesiones malignas. Por eso que finalmente todas las neoplasias quísticas van a tener que ser extirpadas. Hay algunas características, como por ejemplo son bordes polilobulados de 5 a 15 centímetros, con tabiques, el cistoadenoma microquístico seroso, o sea que predomina más que todo la parte serosa, la parte líquida, la parte serosa. Entonces, por eso se le conoce como cistoadenoma microquístico seroso. Generalmente son benignos, tienen una cicatriz central estrellada, tienen algunas características, pero igual son de tratamiento quirúrgico, porque pueden tener un potencial de riesgo de malignidad. El otro es el cistoadenoma macroquístico mucinoso y cistoadenocarcinoma. Como su nombre lo dice, ya carcinoma va tirando para maligno, es un poco infiltrativo, tiene algunas calcificaciones que nos indican que son malignos, finalmente pasan al tratamiento quirúrgico. No, los tumores exócrinos, entre los tumores exócrinos que pueden ir a la cabeza, cuerpo y cola. No, aquí tenemos los tumores, son masas sólidas, bien lobuladas, homogéneos, captadores de contraste. Los tumores exócrinos generalmente representan el 90% de las neoplasias malignas pancreáticas. Su pico de incidencia es entre los 60 y 80 años, 2 veces más en hombres que en mujeres. Dan síntomas inespecíficos como dolor y pérdida de peso es más frecuente. El 60-70% de los tumores se localizan en la cabeza. Y en la cabeza son los que generalmente producen más clínico, porque en la cabeza del páncreas, recuerden que pasa el colédoco para finalmente insertarse en la ampolla de Vater. Y entonces puede condicionar estenosis y obstrucción de la vía biliar con la consiguiente ictericia del paciente. En los adenocarcinomas localizados en la cabeza pancreática, la ictericia aparece en 80% de los casos, así es porque está más cerca cuando no es igual a que tengas un adenocarcinoma en la cola del páncreas, donde no afecta casi nada, porque no hay nada alrededor del páncreas, que un cistoadenoma que afecte la parte central, ¿no? Signos tomográficos de tumores malignos. Aquí tenemos, son masas sólidas, hipodensas, de aspecto algunos de tipo quístico, invaden las venas porta, dilatan el conducto de Wilson, es decir, producen un efecto de masa localizado. Y uno de los tumores más agresivos también del páncreas es el adenocarcinoma de páncreas, y es agresivo porque invade localmente muchas estructuras, entre ellas el coloideo, porque hace que la vía biliar intrahepática se dilate. Generalmente los adenocarcinomas de la cabeza pancreática son los más frecuentes, ¿no? El 65% de producción en la cabeza, el 20% de manera difusa y el 15 a 20% en cuerpo y cola. ¿Alguna pregunta hasta acá en páncreas? ¿No? Para pasar lo que es vaso. Doctor, el diagnóstico definitivo de los tumores es histopatológico, ¿no? Así es. Ni siquiera por resonancia. Si bien es cierto, la resonancia nos permite diferenciar un poco si es quístico, más que sólido o más sólido quístico. Finalmente, la gran mayoría pasan a tratamiento quirúrgico porque el riesgo de que eso se pueda malignizar hay un riesgo de que ese quiste que inicialmente se identifica con quiste finalmente termine siendo maligno. No, si bien es cierto, hay características que ustedes ven ahí que nos pueden orientar a si es benigno o maligno, no son muy fiables. Esa es la verdad. Si bien es cierto, hay
Hay características como que tiene calcificaciones o no, si es más la densidad y la captación de contraste. Finalmente, todo tumor quístico tiene que ser operado y el diagnóstico sí es la gran mayoría de veces histopatológico. Te puede parecer por tomografía que es benigno, finalmente el diagnóstico histopatológico te va a mencionar que es maligno. Lo único que nos hace la tomografía, la ayuda de la tomografía de la resonancia magnética es que si ya tiene características marcadas, que es maligno, por ejemplo, infiltra la vena porta, infiltra la vena mesentérica, entonces le cambia digamos, ¿cómo se llama esto? El planeamiento quirúrgico, ¿no? Entonces eso, pero de ahí a que nos diga si es benigno o maligno es un poco difícil. Pero sí hay características, ¿no? Sí hay algunas características que nos orientan. Igual, como le repito, en la práctica clínica que nosotros realizamos, pues, todo tumor quístico del páncreas, igual, así parezca que es benigno, igual el tratamiento es quirúrgico. A todos se lo saca por ese riesgo, ¿no? Ya si sale en la anatomía patológica que es benigno, ya pues como que te quedas un poco más tranquilo, pero ya está fuera, ¿no? Entonces también el tratamiento postquirúrgico varía, ¿no? Pero si sale que es un cáncer, pues a veces cambia también el tratamiento quimioterápico, toda esa cosa. Así que todo tumor quístico, igual, pasa afuera. En los tumores sólidos ya no hay duda, ¿no? En los tumores sólidos, ahí tenemos, podemos decir que es, por ejemplo, un adenocarcinoma, ¿no? O un tumor, por ejemplo, tipo insulinoma, por ejemplo. Ahí lo que nos va a dar la diferencia entre uno y otro es el cuadro hormonal, pues, ¿no? Porque en el insulinoma, pues va a haber una insulina muy elevada y el cuadro clínico también es diferente. En cambio, los tumores, los adenocarcinomas, pues generalmente son más infiltrativas y no hay mucho trastorno hormonal. Entonces ahí sí jugamos un poco con el cuadro clínico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay dudas, vamos a dar un receso de 5 minutos y pasamos a lo que es el vaso. Sí. Listo, vamos a empezar lo que es el vaso. Bien, el vaso, a ver, si bien es cierto, hay patología diversa, pero uno de lo que nos más indica, lo que más frecuentemente hallamos es la esplenomegalia. El tamaño del vaso es lo que realmente nos importa en la mayoría de veces. Obviamente que si encontramos algún tumor sólido, quístico también, pero rara vez encontramos ese tipo de tumores. Más lo que nos importa es el tamaño del vaso. ¿Cuánto debe medir el vaso? ¿Cuál es el tamaño normal del vaso? Por anatomía. ¿Cuánto es el tamaño normal del vaso? ¿Nadie? Bueno, el tamaño normal del vaso es hasta 120 milímetros, 12 centímetros. Ese es el tamaño máximo del vaso. Método de estudio lo podemos hacer por ecografía, tomografía y por resonancia magnética. Patología que podemos encontrar, la esplenomegalia, que nos habían mencionado, alguna neoplasia benigna y maligna y hipertensión portal y patología congénita. ¿Cómo se ve el vaso? Pues el vaso de ecografía lo podemos medir muy bien, mide 12 centímetros como el diámetro longitudinal máximo. Por tomografía va a tener una densidad menor que mayor, tiene 10 UH, es menor que el hígado.
Si más o menos el hígado está en 40 UH, el vaso está en 30 UH. Es un valor referencial nada más. Métodos de estudio por ecografía, tiene ese más o menos refringente homogéneo, tiene una convexidad superior externa y cóncava inferior interna, mide 12 por 7 por 4 centímetros en adulto en el córtex coronal. El vaso normalmente en el niño tiene un patrón un poco más como un patrón en cebra, o sea, tiene áreas hiperecogénicas e hipoecogénicas, muy diferente a la ecogenicidad del vaso en el adulto, en el cual parece todo un manto bien homogéneo. En tomografía sin contraste, el vaso presenta una densidad homogénea, coeficiente de 40 a 60 unidades Hauser, aproximadamente 5 a 10 menos que el hígado, como les había mencionado. En la tomografía con contraste, el vaso muestra un aumento de la densidad con patrón moteado. No, aquí pueden ver el tamaño del vaso. Este es el vaso. Se mide de manera longitudinal. En fase contrastada muestra este patrón atigrado. Ya tiene una captación de contraste peculiar, muy diferente al hígado, que es homogéneo. El vaso es bastante heterogéneo, su captación, y es una captación normal. En la patología difusa vamos a encontrar el tamaño del vaso, como les había mencionado, la esplenomegalia, que puede ser leve a moderada, donde vamos a encontrar procesos infecciosos como causas aparentes, mononucleosis, malaria, la hipertensión portal, leucemia, linfoma y cuando hay una patología difusa masiva, una mielofibrosis, trastorno hematológico. Y este es el vaso, miren, este es un aumento del tamaño del vaso en 14.6 centímetros, pasa 2 centímetros por encima de lo normal. En tomografía se mide de manera perpendicular el tamaño del vaso. ¿Qué vamos a encontrar? Quistes esplénicos. La prevalencia de quistes esplénicos ha aumentado con el uso generalizado de la ecografía, son asintomáticos en el 30 y 60% de los casos, y las complicaciones más frecuentes son la hemorragia, la rotura y la sobreinfección. Puede hablarse de quistes verdaderos y de pseudoquistes o secundarios, ¿no? Y acá vemos un quiste esplénico por ecografía en forma redonda, de borde definido, contenido anecoides, sin septos ni tabicaciones. En tomografía se van a ver imágenes podensas nodulares de bordes bien definidos que no sobrepasan los 2 UH, que es la característica del agua. Quistes epidermoides presentan un revestimiento endotelial interno, son solitarios, son quistes congénitos, se asocian a menudo a enfermedad, al igual que los quistes del páncreas, a los quistes del vaso también se asocian al síndrome de von Hippel-Lindau o von Hippelin. Quistes epidermoides son en tomografía tienen un borde bien definido, contenido hipodenso, contenido líquido hipodenso que más o menos va en 2 unidades Hansfield. El quiste ideativo, también no olvidemos que también se puede sentar en el vaso con la consiguiente espera de que este quiste ideático calcifique sus paredes y haga el diagnóstico final, ¿no? Hiatidosis esplénica y hepática y quistes hidatídicos tanto en el hígado como en el vaso, no una hiatidosis múltiple. También suelen haber quistes postraumáticos, que son la etapa final de un hematoma intraesplénico, representan el 80% de todos los quistes esplénicos. Son pseudoquistes porque en realidad no tienen un revestimiento endotelial y la apariencia en tomografía de resonancia magnética similar a los de quistes verdaderos. Este es un quiste esplénico postraumático pequeño. Lo otro son los microabscesos. Los microabscesos nos vienen más que indicar una inflamación, un proceso. Recuerden que el vaso tiene una alta irrigación. Por ahí pasa todo, circula cada 2 minutos, circula casi toda la sangre del cuerpo. Y por lo tanto, cualquier infección de la vía sanguínea pues se va a ir a sentar en el vaso. Por ahí que se forman los famosos microabscesos. La mayoría debido a siembra hematógena, pacientes con SIDA, inmunodeprimidos, agentes citológicos, hongos, aspergilos, criptococcus, pseudomonas jerez y citomegalovirus pueden producir microabscesos. El diagnóstico diferencial es con linfoma, sarcoidosis y metástasis. ¿Y cómo se ven los microabscesos? Son imágenes hipoecogénicas en el hígado, hipoecogénicas en la ecografía e hipodensas en la tomografía.
Miren ese acá, estos son microabscesos por candidiasis en paciente inmunodeprimido, imágenes hipodensas, tanto en el hígado como el vaso. Aquí solamente se encuentran en el bajo. Estos pequeños puntos hipodensos o negritos, como lo quieren llamar, son microabscesos, que indican más que un proceso inflamatorio sistémico. Abscesos esplénicos también pueden darse en el contexto de mebiasis, por ejemplo, donde vamos a encontrar aire en la parte, en el contenido. Patología neoplásica benigna. Dentro de la benigna están los hemangiomas, que son neoplasias un poco raras. Los hemangiomas, que al igual que en la tomografía, captan contraste en forma periférica. Aquí vemos un hemangioma esplénico visto por tomografía, tanto en fase T1 como en fase T2 y fase de equilibrio, donde hay captación del contraste. En los linfomas es un trastorno linferoproliferativo donde se encuentra afectado el vaso. Constituye la neoplasia más común de esplénica maligna, afecta el vaso tanto en Hodgkin como en no Hodgkin. El linfoma esplénico se clasifica en linfoma primario del vaso. El linfoma esplénico primario focal sin evidencia clínica de enfermedad glomerular es poco común. Y bueno, cualquier aumento del tamaño del vaso por encima de lo normal siempre hay que pensar de linfoma. Infiltración linfomatosa, vaso mayor de 12 centímetros, descartar infiltración linfomatosa. Hay linfomas esplénicos de las células B y T, ¿no? Hay imágenes hipodensas, captadoras de contraste. Aquí vemos una esplenogaria por infiltración de linfoma con áreas hipodensas. El angiosarcoma es un tumor extremadamente raro, es verdad, solamente he visto un caso, creo que tiene un pronóstico pobre con metástasis temprana y generalizada hacia el hígado, los pulmones y el sistema linfático. Presenta un patrón heterogéneo de reacción tras eliminación de contraste debido a que puede producir isquemia o necrosis intralesional. Y este es un angiosarcoma muy parecido a unos microabscesos, de ahí el diagnóstico diferencial y hay que saber diferenciarlo también. El angiosarcoma es una esplenomegalia con múltiples imágenes hipodensas intraesplénico, ¿no? En la hipertensión portal secundaria a la cirrosis, pues se considera la causa más común de esplenomegalia. Así es, en la hipertensión portal, recordemos que normalmente el flujo del vaso sanguíneo es centrífugo, pero cuando el hígado le pone resistencia al flujo ya sea por una cirrosis, porque lo que va a hacer es que el flujo no sea tanto centrífugo, sino centrípeto. O sea, la sangre vaya hacia el vaso, por eso que se vuelve más grande, ¿no? En la hipertensión portal. Puede verse dilatación de las venas colaterales del libro esplénico, pueden verse focos de depósito de hemosiderina en aproximadamente 9 a 12%. Y esta es la hipertensión portal, ¿no? Aquí vemos vasos, dilataciones tortuosas a nivel del hilio hepático. Los infartos esclénicos pueden ser arteriales o pueden ser venosos. Lo importante es que la gran mayoría de esos son por procesos infecciosos, arteritis, y en menos porcentaje son las arteriosclerosis, aneurisma de arteria, tracción esplénica, etc. ¿Y cómo se ve el infarto esplénico? ¿Cómo se ve? Como una imagen hipodensa, subcapsular, no captadora de contraste. Y obviamente tiene que haber algún antecedente, algún émbolo o alguna trombosis de miembros inferiores. Dentro de la patología de Pongel están los famosos vasos accesorios, que son pequeñas agrupaciones o pequeños nódulos que se encuentran alrededor del vaso. Algunos son uno, algunos son más, son 2, 3, 4, 5, y que estos se comportan igual que el tejido del vaso, pero son vasos accesorios, pequeños vasos. También se conocen en algunos casos como poliesplenia. ¿Alguna pregunta con respecto al vaso? No, todo sí está claro. Listo, chicos, si no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase 5 de la quinta semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.